Buen día, queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a este espacio académico. Continuaremos con una sesión adicional de análisis textual. Espero, como siempre les he indicado, que sea de provecho para ustedes, que de verdad tengan un aprendizaje significativo, que disfruten este proceso y que nos divirtamos y a la vez aprendamos. Les recuerdo una vez más, mi nombre es Sonia. Y pues hoy haremos un recorrido metodológico por varias etapas importantes. Primero vamos, como siempre, a tener una gimnasia literaria. Siempre hemos mantenido como ese patrón de tener gimnasia literaria, es decir, vamos a pensarnos un texto, analizarnos un texto, ¿cierto? Eso lo denominé gimnasia literaria. Luego vamos a estudiar lo correspondiente a lo que significa y lo que es la coherencia y la cohesión de los textos, ¿cierto? Su significado, ejemplos y demás, ¿ok? En tercera medida, vamos a trabajar un tema bastante importante que se llama figuras retóricas o literarias. ¿Y por qué es tan importante? Porque estas figuras retóricas o literarias nos van a permitir a nosotros, además, darle respuesta a varias de las preguntas de nuestro taller que dejamos pendientes, ¿recuerdan? Que es Hombre pierde su sombra en un instante. ¿Listo? El taller número 3 de nuestro material, de nuestro libro. Entonces, esta será nuestra ruta metodológica. Luego de figuras retóricas y literarias, haremos la socialización del taller y luego también haremos un par de ejercicios que nos contribuirán de manera significativa a ejercitar el tema de la concentración y profundizar en el tema de la comprensión lectora. Bien, sin más preámbulos, entonces iniciemos con nuestra sesión del día de hoy. Ok. Entonces, aquí vamos a analizar lo que está pasando en esta situación de este fragmento. ¿Cómo? ¿Es un elefante? Es como una espada, dice él. Es como una cuerda, dice él. Es como un tronco, es como una muralla. Y quiero aquí que analicemos, ¿cierto?, las distintas perspectivas que se pueden presentar. Entonces, aquí él nos está indicando la manera en que ve el elefante, aquí otra manera, aquí otra manera y aquí otra manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que la visión que todos tenemos en este instante, desde cada uno de los lugares donde están viendo este video, pues efectivamente vemos el elefante completo. Pero a veces la vida o inclusive los textos como tal, solo vemos una parte del texto, para nuestro caso en específico, o también aplica inclusive para la vida. Solo vemos una parte específica y en esa medida juzgamos y analizamos solo lo que nuestra visión restringida nos permite determinar. Entonces, si ustedes ven aquí, el señor habla de que esto es una espada, aquí dice que esto es un tronco, él dice que es una muralla y él dice que es una cuerda. ¿Listo? Voy a compartirles esta parábola en línea, ¿cierto? Y vamos a seguir analizando este texto. Aquí, como en algún momento explicamos en el primer video, hablamos de, ¿cierto?, un lugar, bueno, más bien fue en el segundo video que hablamos en los textos discontinuos, de las imágenes, miren, ¿sí?, que también nos comunican. Ok, entonces tenemos la parábola india de los ciegos y el elefante. Es una de las mejores formas de ilustrar la incapacidad que tenemos para conocer la totalidad de la realidad. Cada uno percibe solo una parte del elefante y si le preguntamos cómo es este, dirán solo que es lo que su perspectiva les permite apreciar. Todos estarán en lo cierto porque el animal tiene esas características, pero el error reside en aferrarse ciegamente a su propio punto de vista. Pilas, esto no solo aplica para textos, y también aplica para todos los lugares de la vida. A veces simplemente queremos imponer nuestro punto de vista, pero como lo que nos interesa en esencia ahora es analizar el texto, pues también es ver cómo el autor tiene una idea y yo a veces simplemente veo o la espada o el tronco o la muralla, pero no logro ver el total de la información que me interesa transmitir, o que más bien él le interesa transmitir y yo no logro verla. Bien, entonces es muy importante que lo analicen, ¿cierto?
Primero hay que pensarnos en la importancia de las diferentes perspectivas, porque resulta que a veces nosotros tenemos una visión de que las cosas son de una manera y no pueden cambiar. Lo que debemos pensar es que es posible cambiar. Y en los ejercicios que hacíamos de manera anterior nos podíamos dar cuenta que hay lugares distintos, por ejemplo, formas de hablar distintas, palabras que son desconocidas para nosotros, y eso son unas perspectivas distintas, y por eso debemos abrir nuestra mente y disponerla para el aprendizaje. ¿Bien? Entonces, por eso puse acá la lectura en sí y la vida en sí misma nos requiere pensarnos de maneras distintas. Por ejemplo, hay algo que quiero traer a colación. Cuando nosotros trabajamos el texto de Rayuela con el señor Julio Cortázar, determinamos o miramos cómo él rompe la narrativa tradicional que se venía llevando a cabo. Entonces, generalmente se tenían un inicio, más o menos como la estructura del cuento que habíamos estudiado en alguna ocasión. Entonces, había un inicio, había un desarrollo y pues un final, y él rompe esta tradición narrativa y empieza, por ejemplo, Rayuela es un texto de la literatura que se lo recomiendo muchísimo porque hay 5 hasta 6 maneras posibles de abordarlo, y eso hace que tengamos una perspectiva distinta del mundo y evidentemente de la lectura. Si de pronto ustedes en el examen de la Universidad Nacional les sale un texto que sea distinto, que de pronto no es a lo que estén acostumbrados, pues ustedes ya dicen, bueno, tengo mi mente entrenada para cosas distintas. Y este ejercicio que acabamos de hacer da cuenta en específico de eso. Ok, bien. Entonces, entrando en materia, como les dije en nuestra ruta metodológica, vamos a hablar de la coherencia y de la cohesión de los textos. Uno siempre habla, pero hablemos con coherencia, pensemos con coherencia, tengamos cohesión en los textos. ¿Pero eso qué es? La coherencia es la unidad semántica de un texto. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto, ¿cierto? O sea, que se presenta la conexión entre las ideas que debe existir para que se entienda un texto, para desarrollar un texto. ¿Listo? Entonces, es fundamental tener coherencia. Por ejemplo, si yo tengo determinado sujeto y determinado verbo, debo saber cómo conjugar ese verbo de manera determinada para que sea específica. Por ejemplo, en esta expresión que les voy a dar, yo ser profe inteligente. Creo que ahí ustedes podrían dudar de esta afirmación en el sentido en que yo hablo o conjugo de manera errada el verbo, ¿cierto? Yo no puedo decir yo ser, sino ese yo debe estar acompañado de soy, ¿cierto? Yo soy una profe inteligente. En ese orden de ideas, uno ya tiene una coherencia de ese texto. Bien. Otro ejemplo que tenemos aquí. Cuando llegó María con sus cuadros, después comió la ensalada, ¿por qué no mañana? Aquí es un ejemplo total de incoherencia del texto, ¿cierto? Porque dice, cuando llegó María, bueno, hasta ahí puede ser con sus cuadros. Cuando llegó María con sus cuadros, bueno, hasta ahí puede funcionar. Pero cuando dice, después comió la ensalada, ¿por qué? Después comió la ensalada, ¿qué tiene que ver los cuadros con que comió y después, ¿por qué no mañana? ¿Cierto? Aquí ya nosotros estamos ante una pregunta, ¿cierto? Y nos podemos hablar de que nos resta coherencia en ese texto. Y si hay incoherencia en un texto, ¿qué ocurre? Inmediatamente falta de comunicación, no nos podemos comunicar de la manera adecuada. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Para que un texto sea coherente, debe mantener un mismo tema y todos los elementos que lo componen, tienen que apuntar hacia ese tema. Pilas, quiero que nos ubiquemos en un ejercicio importantísimo el día de hoy. Primero, nos vamos a pensar como lectores y segundo, nos vamos a pensar como escritores. Porque como les mencioné, esa unidad es fundamental. Yo no puedo hablar de la escritura sin la lectura y de la lectura sin la escritura. Es un ejercicio simbiótico. Entonces, por favor, vuelvo a repetirles, quiero que sigan y que escriban, hagan el ejercicio de la escritura, digamos, a la par con el de la lectura. En este orden de ideas, entonces, pensémonos en ese lugar. Entonces, vamos a pensar como escritores y como lectores. En ese sentido, si yo soy escritor, ¿cierto? ¿Cómo debo escribir para que el texto sea coherente, para que el texto no pierda sentido? ¿Listo?
Ok, entonces, en otras palabras podemos decir que un texto es coherente cuando cada una de las partes de lo conforman está relacionada con el tema central. Si yo empiezo hablando de lo que me encantan las fresas con crema, pues no puedo terminar hablando que las bicicletas son lindas. Es decir, debo tener una unidad sintáctica, ¿cierto? Y gramatical que lo conecte. Bien, hay otro tema bastante importante aquí. ¿Listo? Ya clarísima la coherencia. Ahora vamos con la cohesión del texto. En el área de la gramática, la cohesión textual, también conocida como cohesión lexical o léxica, es la unión entre palabras, párrafos y oraciones. ¿Sí? Entonces, pilas, la palabra clave aquí es unión entre las palabras, los párrafos, las oraciones, a través del uso de conectores, pronombres, sinónimos, antónimos. La finalidad, pues, es evitar, ¿cierto?, hablar, por decir siempre la misma palabra, ¿cierto? Pero igual tener una idea coherente. Entonces, a veces cuando nos falta vocabulario, repetimos con mucha frecuencia una palabra. Y eso también nos ocurre porque todos tenemos vicios del lenguaje. Entonces, hay algunos que para decir que un interlocutor está conectado con nosotros, siempre utilizamos alguna palabra. Y les pongo como un reto y es que escuchen a sus profes, los escuchen y miren cuál es el vicio del lenguaje que tenemos, identifíquenlo. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un vicio que determina. Mío es, por ejemplo, repetir sí muchas veces. Y eso es lo que ocurre con el tema de la cohesión, que buscar la manera de escribir adecuadamente, pero sin perder la idea. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo muy interesante. Los sinónimos de cohesión, ¿cierto?, son unión, enlace, conexión, atracción, afinidad, entre otros. ¿Listo? Entonces, estos van a ser los sinónimos. Busco la unión. Y por eso es muy importante tener un gran vocabulario y también conocer muchos conectores lógicos. Los conectores lógicos lo que me van a permitir es escribir de manera adecuada y también potenciar mi lugar de la lectura. Vale, yo me vuelvo un lector crítico y digo, mira, este texto aquí le falta tal cosa. Otra anotación importante que me parece fundamental hacer y es, nosotros a veces utilizamos, o hay personas que no sé si han escuchado, utilizan mucho el decaísmo. El problema, uno de los vicios del lenguaje que se llama el decaísmo, es que para todo utilizan la expresión de que, ¿cierto? Como no han encontrado otro enlace, otra conexión, otra unión, ¿cierto? Pues lo que terminan diciendo es todo. De que mi mamá dijo que me iba a hacer el almuerzo, de que mi mamá es muy querida, de que... Entonces, el uso excesivo del de que no solo trae un problema estético en términos de la lectura, ¿sí?, o de la escritura en este caso, sino pues rompe con ese lugar de la cohesión de un texto. ¿Bien? Entonces, estas son cosas que siempre nos van a evaluar a la hora de hacer preguntas o respuestas, ¿cierto?, más bien escritas, pero también puede que nos pregunten por algo de algunos de estos temas en específico, del uso gramatical y demás, en donde pues nuestra prueba sale. Entonces, por eso me pareció bastante importante abordar para que lo tengamos clarísimo. Quizá de pronto la pregunta no es que es coherencia o cohesión de un texto, pero sí les pueden poner un texto que no tenga coherencia y no tenga cohesión y les digan, bueno, ¿cuál es el problema que tiene este texto? ¿O de qué habla ese texto? Entonces ustedes van a tener claridad de qué es la coherencia y qué es la cohesión. Bien, aquí entonces tenemos a la coherencia. ¿Listo? Aquí tenemos la coherencia del texto, ya de manera un poquito más específica. Recuerden que les pedí que pensáramos como escritores o como lectores. En la primera parte lo estaba ubicando como en ese lugar del lector. Pero ahora como escritor es importante pensarnos en lo siguiente. ¿Cómo yo voy a llegar a hacer un muy buen ejercicio de coherencia? Entonces es una pregunta que uno se hace. Bueno, profe, ya entendimos qué es coherencia y cohesión. Ya comprendimos hacia dónde vamos en ese ejercicio de o somos escritores o lectores, pero si yo soy escritor o soy lector, ¿cómo identifico que esto tiene realmente elementos coherentes o de cohesión? Entonces, ¿qué puedo identificar en este lugar de la coherencia? ¿Cierto? Primero, yo voy a escribir mi texto. Entonces vamos a ir con el primer personaje que va a ser escritor. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer la selección de la información. ¿Cómo voy a seleccionar la información? Ejemplo,
ustedes tenían una tarea de escribir un texto argumentativo, un texto narrativo, ¿cierto? Y inclusive creo que una reflexión. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿verdad que lo escribí bien? Acá piensan en lo primero. En su contexto lingüístico, palabras que rodean el mensaje. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿yo de qué voy a hablar? ¿En dónde voy a ubicar el tipo de texto que voy a hacer? Ah, es un tipo de texto narrativo o es un tipo de texto literario. Entonces puedo utilizar figuras retóricas, puedo hablar de manera fantástica, o no, es un texto jurídico. Entonces yo tengo que utilizar palabras específicas de esa materia. O no, voy a hacer un texto científico. Ah, bueno, entonces voy a usar un lenguaje específico de la ciencia. Y así según el texto que ustedes vayan a construir, ¿cierto? Luego dice, según la situación, ¿cierto?, en que se desarrolla la comunicación. Claro, yo tengo que ver qué situación quiero comunicar, qué me interesa. Entonces yo voy a hacer un ensayo, ¿yo qué quiero comunicar con el ensayo? ¿Qué me interesa contar con ellos? O si yo quiero contar un cuento, pues mi cuento hacia dónde va. O si es una fábula, ¿cuál es la enseñanza que yo quiero dejar? Y así sucesivamente. ¿Listo? Ok, acá tenemos entonces otro elemento. Fíjate, estamos en el primer numeral, que es seleccionar información. Entonces ya sabemos que determinamos el contexto que vamos a usar, la situación que queremos comunicar, luego dice utilizando el conjunto de conocimientos diversos, ¿cierto? Claro, yo aquí ya empiezo a entrar en juego con todo lo que conozco y hacia dónde quiero ir, pero no puedo involucrar todos los temas, porque si no se me va a volver un desorden y no voy a hablar de un tema en específico, ¿cierto? Sino voy a hablar de muchos temas. Entonces hay que ser muy organizados y por eso el segundo ítem nos va a ayudar mucho en ello. Se llama estructurar la información. Yo debo hacer la estructura de la información. ¿Cómo es ello? En primer lugar, ¿cierto? Debe tener un tema o idea. Entonces, es la primera tarea, es hacer. Bueno, voy a hablar del problema del aborto en Colombia. Bueno, pero ¿qué va a hablar del aborto? Hay muchas cosas que hablar del aborto, entonces voy a hacer algo específico. Es decir, detallar el tema. O bueno, a mí me interesa hablar de cómo las personas podrían llegar a teletransportarse. Bueno, un tema en específico, ¿listo? Pilas, la unidad del tema es fundamental. Yo no puedo estar hablando, ¿cierto? Empezar a hablar del tema del aborto, que es un tema estructural, por eso se estructura la información estructural, y terminar hablando de física cuántica, porque rompe esa línea de coherencia y cohesión de la que hemos estado hablando. Bien, luego vamos a hacer la aparición de la información debe ser progresiva, es decir, no podemos en la primera parte ya contar todo, sino que hay una organización. Por eso generalmente, por ejemplo, en los ensayos hay una introducción, ¿cierto? Hay todo un desarrollo de la tesis, ¿cierto? Y luego tenemos un lugar en donde se desarrollan todos los argumentos y luego tenemos unas conclusiones. Hay una organización específica para ello. Bien, debe seguir un esquema previo. Yo sé que a veces nos da pereza, pero es importante hacer el esquema. Más o menos, yo sé que uno cuando inicia a escribir no tiene claro a veces, ¿cómo les explico yo? No tiene uno claro cómo es todo, cómo va a ser todo el texto, porque finalmente ahora cuando vean el material que les voy a sugerir en una entrevista que le hacen a Mario Mendoza, ¿cierto? Que le hace Marlon Becerra a Mario Mendoza, es muy interesante porque él dice, bueno, uno no tiene claro todo el panorama, pero sí debe tener una estructura, por lo menos de saber hacia dónde y qué es lo que quiere contar. ¿Listo? Ok, luego hablamos de el tercer punto, y son reglas de coherencia. Mire que va atado a lo que hemos hablado hasta el momento. En estas reglas de coherencia dice, los enunciados deben ser encadenados. Claro, es decir, yo empiezo a crear los párrafos, los enunciados, lo que quiero comentar y deben tener relación. Deben hacer un aporte constante, un aporte constante a la información. O sea, que yo le estoy contando a ese interlocutor algo que no sabe. Yo soy quien lleva la batuta y por eso debo conocer. Los enunciados no deben contradecir los contenidos. Claro, pues yo estoy en el principio digo, mi premisa es que estoy de acuerdo, ¿cierto? Con la legalización de
el aborto en Colombia en los 3 casos que la Corte Constitucional dispuso. Entonces, si yo estoy de acuerdo con eso, no puedo decir en el párrafo 5, no, es que no estoy de acuerdo, porque entonces hay un lugar de contradicción y allí ya se me cae el peso de los argumentos. Y así también, no crean, también la escritura pasa en los textos ficcionales, en los textos literarios. Si yo empecé hablando, ¿cierto?, de mi personaje, que no sé, voy a pensar en que voy a hacer una fábula, y en esa fábula Ramón va a ser el nombre de mi perro que habla. Después no voy a decir, sí, y como mi loro Ramón, porque pues ya dije desde el principio, enuncié en mi texto que iba a ser un perro, que iba a hablar, y que era mío, que era Ramón, entonces no puedo después decir que era un loro, porque eso lo que va a hacer es confundir al lector, ¿cierto? Entonces, pues va a romper ese sentido de coherencia. Los hechos deben tener relación en el mundo real o imaginario. Claro, lo que acabo de decir es exactamente. Debe haber una relación de causalidad allí, porque si no, no hay comunicación tampoco. Y pues voy a dejar al espectador loco, ¿no? Un poco eso, ese es el sentido de lo que ocurre allí. Bueno, entonces esto espero les haya quedado claro, el tema de la coherencia. Vamos entonces de cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión. Aquí ya hay unas pautas, o si se quiere unos ítems, de cómo ya debemos seguir estas pautas a la hora de elaborar un texto. Y por tanto también de ser críticos de un texto que leamos. Y decir, oye, mira, este texto nos da algo incoherente y una cohesión. Es decir, ustedes ya después de entender esta herramienta, a sus hermanitos o a sus familiares podrán corregir un texto. Ustedes mismos podrán ser protagonistas de corregir los textos y decir, oye, este texto está bien. O inclusive a nosotros los docentes también, ustedes pueden decir, profe, mira, este texto que tú construiste le falta coherencia, cohesión, porque ustedes ya van a tener la herramienta. Bueno, ¿cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión? Entonces, primero, seleccionar la información relacionada con el tema que se va a tratar y organizarla. Bueno, hasta ya la charlamos, ¿cierto? Ya saben, seleccionan, se organizan. Como el profe, yo quiero escribir y me quedo sentado y no me ocurre nada. Pues lo que vamos a hacer como primera medida es una lluvia de ideas. Te sientas con papel y lápiz y empezamos a dar ideas. Obvio, primero determinamos el tema, ¿no? Entonces, yo voy a hablar acerca de la falta de identidad colombiana. Bueno, pero es un tema muy grande, ya debo delimitar, decir, bueno, yo que quiero hablar de la falta de identidad colombiana, ¿hacia dónde me voy a ir? ¿Cierto? O bueno, yo voy a hablar de la época de la violencia en Colombia, pero bueno, ¿desde dónde? Desde la conquista, desde la colonia, desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues, es decir, hay que darle un tema específico. Luego hablamos acá. ¿Qué vamos a hacer después de que tenemos esto organizado? Dice, distribuyendo los capítulos, párrafos y oraciones, ¿cierto? Utilizando, disculpen, la estructura adecuada para cada tipo de texto. Claro, evidentemente yo no voy a hacer cierta tesis, desarrollo y conclusiones en un texto que corresponde a un cuento, ¿cierto? Entonces, darle como a cada texto, y por eso de ahí nuestra importancia de nuestra sesión pasada, hablando de la tipología textual. ¿Listo? Realizando previamente un ordenador gráfico. Claro, ustedes hacen como una especie, como esto que está aquí, que es un mapa conceptual, una estructura, ¿cierto? En donde dicen, bueno, yo voy a hablar de esto, voy a organizar esto, y así les queda mucho más fácil. Créanme que es muy efectiva a la hora de escribir. Si no, nosotros vamos a terminar de verdad hablando, empezando a hablar de física cuántica y terminamos hablando de lo lindo que escribe Gabriel García Márquez. Entonces, pilas. Eso es en cuanto a la coherencia. En la cohesión, utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten la conexión entre sus distintas partes. ¿Cómo es eso? Utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten conexión. Entonces, por eso hay una tablita muy interesante que uno consigue fácilmente. En el momento que tengamos presencialidad, les podré manifestar o entregar la tablita. Dice utilizar mecanismos lingüísticos, ¿cierto? Entonces ustedes tengan allí conectores lógicos para que puedan escribir mejor. ¿Listo? Y también comprender. Repeticiones de palabras. Claro, buscar sinónimos, ¿no? Si yo busco sinónimos, antónimos y demás, pues tengo posibilidades escriturales geniales. Uso de palabras pertenecientes al mismo campo semántico. Claro, buscar. Es decir, yo puedo decirle a alguien una grosería, pero inclusive puedo ser grosero de una manera
con un lenguaje de base, ¿cierto? Entonces es bastante interesante esas búsquedas, a eso se refiere, cómo yo que transformo esas palabras en un lenguaje específico. Uso de marcadores discursivos para mostrar la organización de las ideas. Claro, cuando yo digo esto es entender qué discurso estoy yo manejando para evitar contradicciones. Bueno, esto en general, entonces, es la temática que corresponde a la coherencia y la cohesión de los textos, tanto de la lectura de los mismos como de la escritura, ¿vale? Entonces, no olviden que hoy ya, recapitulando, como siempre lo hacemos en nuestras clases, empezamos con un lugar de gimnasia literaria, entendiendo las diferentes perspectivas, luego entendimos la diferencia entre coherencia y cohesión, analizamos cómo podría ser un texto o los elementos de un lugar de la coherencia, del lugar de la cohesión, y últimamente cómo podríamos elaborar un texto con coherencia y cohesión. Esos son los trucos, ¿cierto? Profe, ¿esto nos va a servir para la aplicación del examen de la nacional? La respuesta es efectivamente sí. Ustedes teniendo estas herramientas pueden analizar las preguntas, las respuestas y por tanto llegar a tener una gran habilidad en preguntas tipo saber. Ok. Algo muy importante que sé que ustedes verificaron en su texto de Hombre pierde su sombra en un incendio y además otros textos es la utilización de figuras retóricas o literarias. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro tema a continuación. ¿Qué quiere decir la figura retórica o literaria? ¿Para qué son estas figuras retóricas o literarias? ¿Listo? Entonces, estas figuras retóricas o literarias tienen un objetivo y es embellecer el lenguaje, darle belleza al lenguaje, ¿cierto? Esa es su finalidad. Tomen nota de eso, es importante. Lo que hacen es embellecerlo, es el lugar y el aporte estético que tenemos nosotros a través del lenguaje, ¿cierto? Del lenguaje escrito, y es la posibilidad de decirles cosas de maneras distintas, pero embelleciéndolas, y para ello tenemos las figuras retóricas o literarias. Estoy segura que ustedes muchísimas veces las han utilizado, es parte de nuestro uso común, pero a veces no sabemos que se llaman de esa manera. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos un compendio como de las más utilizadas, pero realmente son muchísimas más, son más de 215, quizás más figuras retóricas o literarias. ¿Bien? Hay alguna precisión que quiero hacer, y es que las figuras retóricas o literarias sí se dan en el campo, sin lugar a dudas, escrito, pero también podemos tener figuras retóricas, es decir, podemos tener lugares poéticos en la imagen, y eso lo veremos en el explicación, ¿vale? Ok, entonces, miremos aquí, este cuadrito me parece muy chévere porque tenemos la figura, tenemos la definición, tenemos el ejemplo y tenemos la explicación. Repito, me gusta mucho este cuadro porque definitivamente tenemos la figura, la definición, el ejemplo y la explicación. Entonces, por un lado, ¿cierto? Tenemos la aliteración, ¿cierto? Dice reiteración de sonidos semejantes, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo chévere. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Si ustedes ven, aquí es reiteración de sonidos semejantes. Si ustedes ven, la mayoría, ¿cierto? Tiene aquí impregnada, ¿cierto? A ver, tiene impregnada, un poquito, vamos a cambiar el color para que lo podamos ver. No, esto amarillo no se ve nada chévere. A ver, podemos, pongamos el rojo. Listo, entonces aquí dice el silencio, solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Si ven que la S es el sonido que se repite constantemente. Entonces aquí, como nos dice la explicación, la notoria reiteración del sonido S, ¿cierto?, contribuye a representar la imagen del poema. Entonces, claro, eso me lo permite que sea más sonoro. ¿Ven que es más estético? Que es más bello, ¿cierto? Eso que se busca decir ahí. Bien, muy bien, entonces le ponemos chulito a la aliteración. No olviden, aliteración, reiteración de sonidos semejantes, ¿cierto? Se repite y que le da una sonoridad. Ok, esta me encanta. Se llama onomatopeya, ¿cierto? Signo que imita un sonido natural. Puede ser un sonido natural o de algunos objetos. Ya les voy a explicar por qué. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. ¿Sí ven? Esa expresión tic-tac, ¿cierto?
Es a la que se refiere con onomatopeya, en donde nos vemos con mucha frecuencia. Las onomatopeyas las vemos con bastante frecuencia en las tiras cómicas, ¿no? Y en nuestro cotidiano hablar, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros aprendemos a hablar, ¿cierto? Los utilizamos muchísimo, ¿cierto? A uno le dicen, no le dicen diga perro, sino que al principio empezamos por los fonemas a hablar. Nos dicen mu, o pío pío, o guau guau, es decir, esas expresiones y esos sonidos determinantes, eso se denomina onomatopeya. Pero hay otros, el tic-tac, el reloj tic-tac, eso es una onomatopeya. O cuando yo, por ejemplo, estoy contando o narrando una historia y digo ¡pum! ¿Cierto? Esa expresión ¡pum! Que se refiere a un golpe, ¿cierto? Es una onomatopeya, ¿listo? Igual con cualquier, yo decía, no, iba pasando la ambulancia y entonces empezó a sonar, esos sonidos que yo estoy haciendo, ¿cierto? Representan unos sonidos naturales, pero pilas, aquí quiero agregar que no solo naturales, sino también de algunos objetos que me determinan y que hacen y enriquecen mucho más la conversación. Es algo muy común. De hecho, nosotros bastante, los latinos, sobre todo los colombianos particularmente, utilizamos mucho esta figura retórica, la onomatopeya, que todo el tiempo estamos relatando lo que nos ocurre. Bueno, muy bien, onomatopeya, entonces clarísimo. Bien, la anáfora dice reiteración de una o más palabras. Aquí en ese cuadrito está clave porque me habla de las palabras claves para yo no olvidar. Anáfora, reiteración de una o más palabras. Entonces, ¿qué? Ha debido pasar mucho tiempo, ha debido pasar, ¿cierto? Ha debido pasar la lluvia, ha debido pasar, ha debido pasar el sol, ha debido pasar. Y yo ya me empecé, ¿cierto?, a potenciar con esa idea de ha debido pasar. Lo que se repite, ¿cierto?, es una o más palabras. Por ejemplo, ha debido pasar. Mira que es toda una expresión, ¿cierto? Ha debido pasar. Y eso es lo que se repite. Esto se llama anáfora. Pilas, la anáfora, cuando hablamos de anáfora, se refiere al principio del texto. Porque hay otros que se van a ubicar en la mitad o al final y van a tener otros nombres de figuras. Entonces, primera clave, que sea el inicio y pues que tenga el lugar de la reiteración de una misma palabra, de una o varias palabras o frases. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos otra. La sinestesia. Atribución de una sensación o un sentido que no le corresponde. Dice, salve el celeste sol sonoro. El celeste sol se vincula con lo visual, pero en el fragmento se asocia a una percepción auditiva. Claro, salve el celeste sol sonoro, ¿cierto? El celeste sol se vincula con lo visual, pero en el fragmento se asocia a una percepción auditiva. Claro, entonces lo hablamos desde lo visual y desde lo auditivo. Es una sinestesia. ¿Por qué porque lo kinestésico, recuerden ustedes, tiene que ver con los sentidos? Y aquí me dan me atan algo visual y algo sonoro. Entonces por eso es sinestésico. ¿Listo? Sinestesia. Personificación, miren la que les hablaba ahora, ¿cierto? O más bien les hablaba en el video que trabajamos la vez pasada con el tema de la noticia. ¿Se acuerdan del acostador? Exacto, aquí dice atribuir cualidades humanas a un ser inanimado, ¿cierto? Claro, yo hago la personificación, puede ser un ser inanimado, ¿cierto? O también puede ser pilas a un animal. Abro la puerta en otra tierra y pasa la niebla con sus dedos repentinos. Abro la puerta en otra tierra y pasa la niebla con sus dedos repentinos. Cuando hablamos, miren, aquí dice, la niebla adquiere rasgos humanos cuando pasa de manera sorpresiva. Es decir, yo no me imagino realmente que una niebla pasa y se sorprende, ¿cierto? No es sorpresiva. Esa característica sorpresiva, o cuando dice con sus dedos repentinos, ¿cierto? Hay varias cosas. Dedos, que es los dedos, pues la niebla no tiene dedos. Y también cuando habla de repentino se refiere a la sorpresa, pues tampoco es una cosa que le ocurra realmente a la niebla. Pero son características que yo les estoy dando para hacerlo más poético. A eso se refiere la personificación.
¿cierto? También otro ejemplo es cuando yo digo, ay, el día está triste, y en nuestra cotidiana decimos, el día está triste. Jamás un día va a estar triste. Eso es un estado de ánimo que es atribuible a las personas y que por eso le estamos dando esas posibilidades. ¿Listo? Bueno, miremos la metáfora. La metáfora es una comparación implícita, ¿cierto? Es decir, no se expresa el nexo directo, ¿sí? Por eso es implícita. Si tienen un sinónimo, es una comparación indirecta, ¿bien? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pilas con eso, porque la metáfora, el símil y la analogía son muy parecidas, pero hay cosas muy importantes que la diferencian. En la metáfora, como les dije, es porque hay una comparación implícita, indirecta, ¿listo? Veamos el ejemplo. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Obviamente estamos en figuras retóricas, todo es algo que representa, no es algo real. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Hay una comparación que está haciendo aquí, pero es indirecta. Está diciendo que su boca es como de fresa, tiene esa forma, podríamos imaginar que es roja, ¿cierto? Pero no utilizamos la expresión como, mientras que en el símil sí utilizamos la expresión como. Cuando yo digo, tus ojos son como sus dientes son como perlas. Yo digo, sus dientes son como perlas, estoy utilizando una comparación directa, porque estoy utilizando el nexo, que es la expresión como, ¿bien? Para que nos quede totalmente claro. Listo, aquí dice comparación, relación entre dos términos por las semejanzas entre las realidades que designan. Como perro olvidado, ¿cierto? Entonces mire que aquí ya hace la comparación también, ¿cierto? De una manera directa, pero no es un símil porque no utiliza la expresión directa, pero acá puedo entender hacia dónde va. ¿Listo? Aquí está el nexo como, no me quitas esta comparación, sí, esto es el símil, ¿listo? Hipérbole. La hipérbole, ¿cierto? ¿Qué es? Una visión exagerada, ¿sí? Es una exageración. Hipérbole, átenlo de una vez cuando lo vean, a exageración. ¿A qué se refiere con exageración? Visión, ¿cierto? Que exagera la realidad amplificándola, ¿cierto? O disminuyéndola. Érase un hombre a una nariz pegada. Pues no es cierto que de verdad en la realidad haya un hombre que esté a una nariz pegada, ¿cierto? Se exagera lo inverosímil del tamaño de la nariz, ¿sí? Lo que quizá pueda decir que tiene una nariz demasiado grande, ¿sí? ¿A eso se refiere? ¿Cierto? ¿Recuerdan ustedes que en la primera sesión veíamos un poema, un escrito de Francisco de Quevedo que hablaba acerca de la nariz? Algo así. Entonces, ahí como es poético, utiliza estas expresiones exageradas. En lo cotidiano, cuando tenemos algún hipérbole, no sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, en casa, la mamá le dice, no, te he llamado 500.000 veces. Esa expresión 500.000 veces es una hipérbole, es una exageración, porque realmente no ha pasado quizá unas 10 llamadas perdidas o una reclamo de 2 veces o 3, pero te he dicho 1000 veces lo mismo. Entonces ya es una exageración, para que lo tengamos ahí súper claro. Bien, tenemos la antítesis. Antítesis. Es una contraposición de dos palabras o frases que significan, pues, de significación opuesta. Vivo sin vivir en mí. Y de tal manera espero que muero porque no muero, ¿cierto? Entonces, vivo sin vivir en mí. Entonces acá hay una contradicción, ¿sí ven? Entonces, vivir y aquí morir. Entonces hay una contradicción, una oposición. Acá la palabra correcta, clave, es contraposición, pila, que es distinto a lo que va a ser la paradoja, que es si es a contradicción. Acá es oposición, porque acá mientras hablo de vida, aquí hablo de muerte. ¿Listo? Listo, aquí la tenemos. Bien. Pleonasmo. Uso o repetición de palabras innecesarias. Temprano madrugó la madrugada.
Aquí es innecesario y uno dice, uy, profe, allí hay una redundancia, pero depende del uso que se le dé. Si estamos ante un texto literario, pues le llamaríamos es un pleonasmo, ¿ok? Que es una figura retórica literaria, no un error ortográfico. Por eso digo que depende del contexto que lo entendamos, podría ser un problema de coherencia o cohesión del texto, o podría ser simplemente que es parte de la estética de ese escrito, ¿no? Si temprano madrugó la madrugada, entonces lo hace para que sea muchísimo más bello. Aquí les vuelven a explicar, reiteración innecesaria de temprano, ¿cierto? Ya sabemos que si es mira, temprano es lo mismo que madrugado y la madrugada, ¿cierto? Entonces eso lo hacemos para un lugar estético, vuelvo a explicar. ¿Listo? Checklist de el pleonasmo, muy bien. Ahora, epíteto, adjetivo que destaca una cualidad implícita en el sustantivo. ¿Cómo así? Allí hay barrancos hondos de pinos verdes. Los adjetivos hondos y verdes no aportan rasgos particulares del objeto, sino cualidades esenciales. O sea, habla de que es hondo y que es verde. ¿Bien? Una cualidad del sujeto de manera explícita. Entonces, habla de los barrancos, ¿cierto? Que allí donde hay, que son hondos, y los pinos que son verdes. Yo ya sé que ¿por qué es una figura retórica? Porque miren, yo ya entiendo que los barrancos son hondos. Es una característica en sí misma. O sea, la nieve blanca. Yo sé que la nieve es blanca, ¿cierto? O los pinos verdes. Yo ya sé que los pinos necesariamente son verdes. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere. Pero lo que hacen es resaltarlo para que sea muchísimo más estético, ¿cierto? Entonces, pues sí, la nieve blanca y las rosas rojas contemplaron la noche negra. Mira, allí estoy utilizando todo el tiempo esta figura llamada epíteto. La ironía, esto me encanta. Se afirma o sugiere lo contrario de lo que dice, de modo que quede claro el sentido. Comieron una comida entera sin principio ni fin, ¿sí? Ya hay una expresión. Como cuando nosotros también, más que palabras, también tenemos el sentido comunicativo irónico. Cuando nosotros, sí, mis estudiantes son muy puntuales, sin lugar a dudas. Entonces, ya yo tengo un tono que me habla de lo irónico, ¿cierto? Que lo que quiero decir es todo lo contrario, pero ustedes logran comprender lo que yo quiero. Listo, la expresión de modo irónico de la comida fue escasa, casi inexistente, ¿cierto? Comieron una comida eterna sin principio ni fin. Pues claro, nunca hubo comida, para explicar este ejemplo. El hiperbatón consiste en cambiar el lugar de las palabras para que suenen mucho más poéticos, invertir. Pero pilas, acá hay una regla muy importante en el hiperbatón, y es que al cambiar esa palabra, yo no pierdo el sentido del texto, no se pierde el sentido. Porque si se pierde el sentido de lo que quiero comunicar, pues ya no estamos en hiperbatón. Voy a poner un ejemplo. Acá dice, del salón en el ángulo oscuro, ¿cierto? Yo puedo decir el ángulo oscuro del salón, ¿cierto? En el ángulo oscuro del salón. Pero aquí, del salón en el ángulo oscuro, para que sea más bonito. Entonces, el mar es un lugar maravilloso, el maravilloso mar, ¿cierto? O sea, yo le puedo invertir el lugar posible y que siga diciendo lo mismo. Pilas con eso. Uno que, por ejemplo, no sería hiperbatón, que es además muy conocido, inclusive un poco, si se quiere, mordaz. Pero yo digo, no es lo mismo, ¿cierto? Sí, dicen por ahí una pelota negra y eso es lo que dice el dicho. Y en este dicho sí no podríamos hablar de hiperbatón. ¿Por qué? Porque el hiperbatón, ahí ya pierde el sentido de lo que quiero decir en una y otra expresión. La perífrasis consiste en indicar una persona o cosa indirectamente. Era del año de la estación Florida. Se sustituye. Era del año de la estación Florida. Se sustituye el término primavera por la locución que defiende esta estación. Claro, aquí yo lo que estoy haciendo la perífrasis es como que vuelvo algo un poco reiterativo. ¿Sí?
era del año la estación florida. Se sustituye el término primavera, es decir, yo lo que hago es redondear y no digo de manera poética, era del año la estación florida, en cambio sí, estoy en primavera, ¿ok? Eso es a lo que se refiere. Y aquí lo define, se sustituye el término primavera por la locución que define esta estación. Listo, fila, la sinécdoque. Asignar a una palabra un contenido más amplio que el habitual. Tiene 20 primaveras, ¿sí? El término primavera se refiere a un año completo, o sea que tiene 20 años. Cuando dice, ay, es que son las 15 primaveras, son los 15 años, ¿cierto? Entonces, ustedes, no, yo voy a celebrar mis 25 primaveras, pues 25 años, ¿ok? Bien, entonces, en esencia hay muchas más. Por ejemplo, hay otra que se me escapa, que es muy interesante, que es el eufemismo, y que se los quiero contar porque realmente me parece importante. Y el eufemismo es una figura retórica literaria que busca suavizar el mensaje que yo quiero dar. ¿Cómo así suavizarlo? Directamente, si yo digo esa palabra suena brusca, yo lo que busco es decirlo de manera tranquila. Por ejemplo, cuando alguien dice la expresión queremos prescindir de su servicio, lo que realmente está diciendo es lo estamos echando, ¿sí? Ya no va a trabajar para nosotros, pero es una manera, un eufemismo que suaviza la palabra, ¿cierto? Cuando alguien que tiene kilos de más, le queremos decir así, podemos decir kilos de más, o de huesos anchos, o rellenito de amor, como dice Mafalda, pero lo que realmente está debajo de ello es decir, mira, está pasado de peso, ¿cierto? Pero entonces lo suavizamos, inclusive por ello. Es bien importante que tengamos en cuenta los eufemismos. ¿Dónde se utilizan mucho los eufemismos? Sin lugar a dudas, muchachos. Lo utilizan mucho nuestros amigos los políticos. ¿Por qué? Porque allí lo que hacen es suavizar a veces los mensajes. Por ejemplo, en este país, las personas no son asesinadas en los diferentes grupos. No voy a entrar en esa polémica. En los diferentes grupos acá no dicen asesinamos a tales personas, sino les dimos de baja. Esos son los hechos, ¿cierto? Les dimos de baja. Entonces es como para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta y lo analicen a la hora de la lectura de los textos. Además que muy seguramente de esto les preguntarán en el examen de la nacional. Bueno, esto entonces en general de esta parte teórico-práctica. Ahora nos vamos a ir a encaminar hacia nuestra socialización del taller Hombre pierde su sombra en un incendio. Una lectura bastante interesante. ¿Listo? Ya saben ustedes, pueden entrar a la plataforma, buscar el texto allí o lo pueden tener físicamente con ustedes. Bien. Aquí entonces, yo voy aquí con mi texto, ¿cierto? Y lo vamos a trabajar. Entonces, hombre pierde su sombra en un incendio. Primera cosa que ya aprendimos que debemos hacer es muy bien. Si me dejan mi herramienta, eso espero. Vamos a ver. Bueno, está bien. Voy a hacerlo así. Hombre pierde su sombra en un incendio, ¿cierto? De el señor. Este es el pilas. Aquí vamos a empezar a mirar varios detalles. Hombre pierde su sombra en un incendio. Eso hace parte de todo. Aparte nos dice, el que perdió su sombra en un incendio. Y aparte nos dicen quién escribe este texto. Me gusta más cuando subraya. Pero bueno. Vamos a ver por qué mi herramienta está molestando. Ok. Listo. Ya. Que a veces me queda un poco lejos y no alcanzo a ver lo siguiente. Es un tema de edición. Listo. Hombre pierde su sombra en un incendio. Ahora sí. Aquí dice el que perdió. Ay Dios. El que perdió su sombra en un incendio. ¿Cierto? El que perdió su sombra en un incendio. Y aquí me habla de César Vallejo. Pilas. Acá entendemos que este texto, el que perdió su sombra en un incendio, es de César Vallejo. Pero es muy distinto el texto que dice hombre pierde su sombra en un incendio, porque hace parte
¿cierto? Es toda esta construcción narrativa. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, porque yo sé que eso les generó quizás duda, o a los estudiantes en su mayoría siempre les genera duda. ¿Listo? Entonces, como ya les dije otro truco, ustedes yo sé que lo lograron esta vez, ¿cierto? Miraron muy bien, ¿cierto? El pie de página y dijeron, claro, la manera en que está citada nos hace entender que Joaquín Matos Romas va a ser el autor de Hombre pierde su sombra en el incendio. ¿Listo? Mientras que César Vallejo va a ser el autor de esa frase que dice, el que perdió su sombra en un incendio. Eso es bien importante. Este tipo de texto, ¿en donde podríamos clasificarlo? Según lo que nosotros aprendimos en el video pasado. Nosotros podemos clasificarlo como un texto de corte literario. ¿Por qué? Porque él nos narra elementos fantásticos. O no sé cuántos de ustedes han perdido su sombra en un incendio, o quién pierde su sombra en un incendio. La manera en cómo está estructurado el texto, ¿cierto?, nos permite entender que hace parte de esa clasificación, y ya entonces, como lo vimos hoy, va a haber una visión distinta, ¿cierto? Vamos a entenderlo de manera distinta y asimismo responder las preguntas. Bueno, entonces ustedes saben que fue la historia de un hombre que perdió su sombra en un incendio y que hay una noticia con respecto a todo eso. ¿Listo? Entonces empecemos en materia con nuestras preguntas. Primero, en el texto anterior, con la expresión profundamente asombrado, se busca dar a entender que el personaje del cual se habla está acalorado y sin sombra. Sin lugar a dudas es incorrecta. ¿Por qué? Porque carece de sentido. Ahí nunca me dicen que está acalorado. Por más que esté en un incendio, nunca me habla o me hace referencia a eso. Espantado y maravillado. No hay una contradicción entre espantado y maravillado. Perplejo y oscuro. Estoy oscuro, ¿a qué se refiere? Incluso de perplejo puede ser, ¿cierto? Claro, muy bien, si pusieron re, sin sombra y sorprendido, esa es la correcta, porque efectivamente nos está hablando de esa condición, primero desde el texto y a lo que se refiere con la expresión. Muy bien, vamos con la segunda. En la segunda tenemos: por la manera como se cuenta la historia anterior, se puede inferir que quien la cuenta es ¿qué podemos decir? Por la manera como se cuenta la historia anterior, se puede inferir que quien la cuenta es un poeta muy conocido. Ustedes pueden determinar cuál es el poeta, me dicen por favor, porque yo no determino cuál es el poeta. ¿Cierto? Un redactor de noticias. Bueno, no es ilógico, claro, porque además tiene una forma, como lo veíamos inclusive en el ejemplo, aunque es un texto literario, pues tiene o quiere utilizar elementos de la noticia, ¿no? Entonces podría ser. Acá yo generalmente le pongo un punto avance. Investigador reconocido. No, aquí no podemos determinar que es reconocido. Ahora, recuerden que puede ser investigado de alguna manera, porque pues en últimas, alguien que redacta una noticia debe investigar, pero el texto no nos da esa información. Y aquí dice, por la manera como se cuenta la historia anterior, se puede inferir que quien la cuenta es, aquí no podría ser. Luego decimos, comentarista de deportes. Esta es una de las absurdas, porque no tiene nada que ver con el texto que estamos hablando. Jamás se mencionó un comentarista de deportes. Por tanto, la respuesta correcta aquí sería redactor de noticias. Esa es la respuesta correcta. ¿Bien? Bueno, continuemos con un tercer punto. Tercero, en la expresión profundamente asombrado, el uso del guión tiene como propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito del uso del guión? ¿Proponerle al lector un juego gramatical que produce ambigüedad? No, que produce ambigüedad, no. Porque la ambigüedad, ¿cierto?, hace referencia, ¿qué es la ambigüedad? Hay que preguntar, a que es confuso, a que no es claro, y lo que se quiere hacer precisamente con el guión, el propósito es aclarar, ¿cierto? O más bien, dar una visión, cuando decimos asombrado. ¿Listo? Recuerden que el guión es ahí, asombrado. Introducir un recurso poético que hace más comprensible el relato. No hay ningún recurso poético allí. Inclusive tampoco figura retórica, como lo que acabamos de ver. Explicarle al lector la diferencia entre un adjetivo y un sustantivo. Allí le explica, no es un texto informativo, no lo pueden determinar. De inducir al lector a que realice las interpretaciones del término, claro, está diciendo que analice y que le está diciendo
asombrada y sin sombra, porque en esta expresión, con el guioncito sería sin sombra. Muy bien, vamos con el cuarto. En la expresión contó que cuando el fuego apareció en su apartamento localizado en el cuarto piso de su susodicho edificio, su sombra tomada del cuarto párrafo, los guiones largos permiten pilas cuando me hablan acá de la ubicación, ¿no? Cuando dice el cuarto párrafo, yo ya sé hacia dónde voy. Recuerden lo que les dije, aquí también en los párrafos tiene una numeración y esa numeración me ayuda a tener claridad en ello. Muy seguramente en el examen de la Universidad Nacional pueden que haya textos numerados, puede que no, pues usted ya automáticamente empieza a saber que hay una numeración de párrafos. Entonces, ¿qué permiten estos guiones largos? ¿Comentar lo que sucedió en el edificio? No. ¿Señalar el lugar preciso donde ocurrieron los hechos? Puede ser. ¿Mostrar una contradicción de las informaciones? No me interesa mostrar una contradicción de las informaciones. ¿Evidenciar las causas de la propagación del fuego? No. Entonces ya por descarte, sé que la que me funciona es señalar el lugar preciso donde ocurrieron los hechos, y efectivamente así es que funciona. Listo. Quinto. En el texto anterior se caracteriza al estudiante como joven, sigiloso, asombrado, feliz. Aquí ya de uno, yo les tengo un truco para esta respuesta. Y es que yo, digamos, cuando abro la mente a mirar lo general de esta estructura, como hacíamos en el ejercicio pasado, de que la cabeza mira no solo letra por letra, ni palabra por palabra, sino mira un todo global, yo acá veo feliz y de una vez digo, no, esto no puede ser, porque sé que no es feliz, ¿cierto? Cuando yo veo aquí, joven asombrado, solitario, afectado. Cuando yo veo aquí en la vez, digo dinámico, no es dinámico. O sea, no puedo determinar cómo es dinámico. Aquí cuando digo inteligente, sorprendido, gustado, silencioso, ¿cómo hago pasar? O sea, no es que yo no crea en la inteligencia del hombre, sin lugar a dudas, pero pues aquí el texto no lo permite determinar, no nos lo dice, en cambio acá sí nos dicen que es joven, asombrado, solitario y afectado, por tanto la respuesta es la C. ¿Listo? Ok, aquí tenemos la número 7. El enunciado, el que perdió su sombra en un incendio, se coloca al inicio del texto anterior con la intención de, porque en últimas, miren, esto es otro truco que no les había comentado, y es, mira, pasar en mis palabras cotidianas, ¿qué es lo que me están preguntando? Entonces aquí me dice, el enunciado, el que perdió su sombra en un incendio, se coloca al inicio de un texto anterior con la intención de ¿por qué? ¿Por qué creen que el autor va y pone un texto de alguien que se llama, además, César Vallejo? Entonces, resumir el contenido del texto, ¿lo resumen? ¿Me pueden decir que yo le voy a subvertir el contenido por el resumen? No. Analizar la temática del texto, eso no es un análisis de la temática. Hacer un comentario del texto, no, porque, pilas, allí César Vallejo no hace un comentario del texto de Omar Matos, sino que Omar Matos, contrario censo, toma una frase, ¿cierto?, de César Vallejo para darle fuerza a su texto. Entonces, no es un comentario. Claro, muy bien, es la A. Introducir una temática del texto. Bien, veamos la séptima. Según las informaciones del texto anterior, se puede inferir que César Vallejo es pila. ¿El autor del hombre pierde su sombra en un incendio? No. Como les expliqué aquí, el autor del hombre pierde su sombra en un incendio es Joaquín Matos Omar, no César Vallejo. Pilas, ¿listo? Entonces ahí yo debo poner que efectivamente no es eso. También dice aquí un gran escritor latinoamericano del siglo XX, puede ser. ¿Un testigo de los sucesos relatados en el texto? No, ¿él hace parte de ese texto? No. ¿El protagonista de los hechos narrados? No. Entonces, aquí efectivamente la respuesta correcta es un gran escritor latinoamericano del siglo XX. Esto lo puedo llegar a saber por dos cosas. Primero, porque yo haya leído a César Vallejo y sepa que es un gran escritor latinoamericano del siglo XX, sin lugar a dudas. Pero si yo no tengo ni idea de quién es César Vallejo, lo que puedo hacer es descartar las otras. Porque sé que el autor del texto, el hombre pierde su sombra en un incendio, es Omar Matos. Entonces lo descarto. No puede ser C porque es un testigo de los sucesos relatados. No.
pero él no hace parte de la historia en sí misma. El protagonista de los hechos que no hace parte de la historia en sí misma. Es decir, 6D yo las descarto por defecto. La A sé que él no es el autor y pues la respuesta correcta. Bien, vayamos entonces a la octava como tal. De acuerdo con las informaciones del texto anterior, Joaquín Matos Omar es muy fácil, señores. Yo creo que aquí no tenemos ni que desgastarnos. Si ustedes ya van, miren, esto es otro truquito que quiero enseñar. Si ustedes ya van, ¿cierto? Muy fácilmente y concentrados en lo que están haciendo, van analizando las respuestas que van dando. Cuando ustedes llegan aquí, no tienen que ponerse a mirar, ¿será que es un periodista, un comandante, el hombre que perdió sus nombres? Porque yo ya sé desde el principio, cuando hice esta tarea, de decir, este es el autor, pues yo ya me sé esta. Y yo ya sé que es la C y no pierdo tiempo mirando cada uno de los elementos. ¿Listo? Entonces yo ya sé que es C el autor del relato. Bien. En el texto anterior, los enunciados, hombre pierde su sombra en un incendio y el que perdió su sombra en un incendio se relaciona porque ambos fueron escritos por César Vallejo, pues ya sabemos que no. Uno es de Omar Matos y el otro es de César Vallejo, entonces yo sé que no. ¿Los dos se refieren al mismo tema? Bueno, puede ser. ¿Ambos tienen el mismo protagonista? Que no, porque no es el mismo texto. ¿Los dos están escritos en forma de relato? No. El uno es una frase y es una reflexión y el otro sí es un relato. Pues los dos se refieren al mismo. Bueno, sería chévere que esto me ayude. Gracias. No sé cómo hacer. Bueno. Claro, los dos se refieren al mismo tema. ¿Listo? Entonces esa es la opción correcta, señores. Bien, vayamos a una última. Bien interesante. Me gusta esta 13, ¿cierto? Porque a veces nos genera mucha confusión. Dice, el conflicto en la historia es ocasionado por pilas cuando me habla del conflicto. ¿Qué es lo que genera que exista el conflicto como tal? Una pérdida, un incendio, un problema, una sombra perdida. La sombra perdida como tal es lo que ocurre, pero no es lo que genera, mejor dicho, piensen en la siguiente pregunta. Cuando hablemos del conflicto en la historia, piensen en por qué existe historia. Sin esto, pues no hay historia. Entonces, la sombra perdida, un problema, ¿cierto? Un incendio, una pérdida. Entonces aquí sabemos que un problema no puede ser, ¿cierto? Un incendio. ¿Será? ¿Qué es lo que pasa? Claro, muy bien, un incendio. Porque la pérdida no puede ser. El problema no es la pérdida, el problema es el incendio, ¿cierto? Si yo logro que exista el incendio, si no existe incendio, pues no hay encuentro. Así de sencillo. Si no hay incendio, no hay encuentro. Así de sencillo. Entonces, por eso una pérdida no puede ser, un problema no, pues un problema puede ser cualquiera, y la sombra perdida ya es la consecuencia, no el conflicto. El conflicto sería el incendio. ¿Listo? Bueno, hagamos una más, que ustedes ya esta se la deben saber porque trabajamos, además en la sesión 2, este elemento. Miremos, de acuerdo a su estructura, el texto anterior es una leyenda, un apólogo, un cuento, una anécdota. Según la estructura, ¿qué es? ¿Cierto? No es una leyenda, no es un apólogo, no es una anécdota, porque una anécdota además tiene elementos reales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es? El cuento. Ya sabemos que tiene un inicio, un nodo y un desenlace, eso ya no lo sabemos y es muy fácil llegar a su estructura. ¿Listo? Bueno, esta también, es que me gustan todas. Esta, décima. En la expresión, contó que cuando el fuego apareció en su apartamento localizado en el cuarto piso de su solito edificio, su sombra, los guiones podrían ser reemplazados sin que varía el sentido por pilas, porque los signos de interrogación, ya dije, son los signos, siempre nos varían el sentido, pero depende del contexto. Según lo que me están preguntando acá, ¿cuál varía? ¿Será que si yo le pongo acá signos de interrogación cambia? ¿La cambia? ¿Si ves que la interrogación cambia el sentido? ¿Cómo está? Digo, ¿cómo estás? O, ¿cómo está? Es distinto a lo que quiero decir. Signos de admiración. Aquí, los signos de admiración, ¿cierto? ¿Cambiarían? Claro. ¿Cómo estás? Cambia. Los puntos seguidos. ¿Cómo estás? Entonces hay unos puntos seguidos que me determinan.
Aquí el único que de verdad nos podría funcionar sería sin lugar a dudas las comas. ¿Listo? Las comas, porque en este caso particular no me lo modifican. Pilas, no quiere decir que no lo modifique en términos generales, porque las comas también pueden modificar algunos espacios, ¿vale? Ok. Dice, en las expresiones, uno de ellos declaró que sobre particular precisó y añadió, dijeron lo siguiente, tomadas del texto anterior, los dos puntos permiten. ¿Qué permite? Introducir una voz distinta al narrador, señalar un cambio de tiempo verbal, no hay ningún tipo de cambio verbal. ¿Señalar un cambio del tema? No. ¿Introducir una frase importante? Si ustedes pusieron de, déjenme preguntarles cuál es la frase importante que introdujeron, porque se introdujo el autor, porque yo no vi ninguna. Claro, aquí es muy fácil. Sé que aquí es introducir una voz distinta a la del narrador. ¿Listo? Bien, vamos con la pregunta 12. De los siguientes verbos tomados en el texto anterior, los que nos permite saber que la historia relatada ocurrió antes de ser contada es, pues, si es antes, muy lógico, si es antes, ¿cuáles son los verbos que yo voy a usar? En pasado, en presente, en futuro, ¿cierto? Antes, entonces estoy hablando de pasado. ¿Cuál me habla de pasado? Es más, si ustedes analizan, la mayoría tiene tiempos verbales mezclados. Hay uno que sí está específico y es este, ¿no? La C, perdió, agregó, contó, declaró, precisó. Diciendo hizo, pidió, agregó, contó, declaró. Y este antes se refiere a pasado. Muy fácil. En cambio, este, por ejemplo, miremoslo, revisémoslo para que ustedes lo descarten y lo entiendan por qué. Contar, arrojarse, estar, ver, saber. Aquí cambian los tiempos verbales. Acá, declaró, diría, habrá, precisó, suministró. Cambio de tiempo verbal a cambio, ¿cierto? Entonces no me sirve. Ha insistido, hemos servido, hemos terminado. No, cambian los tiempos verbales, por la que la C es la respuesta correcta. Bueno, para quedarnos con todo, terminar con todo nuestro taller. En el texto anterior, el narrador recurre a diferentes voces de testigos con la intención de explicar mejor el origen de los hechos. Ya conocemos cuál es el origen de los hechos. Hacer más fascinante el relato de los hechos. Pilas, se refiere al narrador, ¿cierto? ¿Por qué recurre a eso? ¿Qué es lo que quiere dentro del relato? Hacer más fascinante, ¿no? Ya los hechos en sí mismos son fascinantes. Pues pensar en que alguien pierde su sombra en un incendio es muy fascinante. Dar objetividad y narración a los hechos. Sabemos que la palabra objetividad no tiene cabida si es un texto fantástico, ¿no? Lo que aquí busca es comprender mejor los hechos como tal. ¿A qué se refiere? A quien nos lo está narrando, ¿no? Quien nos está narrando está metido en esa ficción y quiere comprender qué es lo que está pasando y por eso llama a interrogar a estos personajes. ¿Listo? Y por último, en la expresión se movía con la depurada plasticidad del mimo, pero era más veloz la palabra subrayada, es decir, pero, ¿cierto? Es muy fácil, es un adjetivo, no, recuerden lo que un adjetivo califica al sustantivo y ahí. Un conector, bueno, puede ser un adverbio, recuerden adverbio de lugar, modo, cantidad, no. Un sustantivo sombra, no. Aquí es un conector lógico que además entendimos ahorita con todo el tema de coherencia y cohesión. ¿Listo? Entonces, bueno, muy bien. Aquí ya hemos entonces hecho, ¿cierto? La posibilidad, mirado la posibilidad de cómo se resolvieron preguntas a ver y la aplicación a su examen de la Universidad Nacional. Bueno, ahora entonces quiero pedirles que nos devolvamos a nuestro tablero guía, digámoslo así. Ok, ya hicimos la tarea de la socialización del taller de hombres por pierde su sombra en un diseño. Listo, les tengo un reto lector, ¿cierto? Se van a tomar la posibilidad de leer ese texto que tenemos enfrente. Si bien tiene una característica, y es que tenemos que hay números y letras. Cierto día de verano estaba en la playa observando a dos chicas en la arena. Estaban construyendo un castillo de arena con torres y puentes. Cuando estaba acabado, vino una ola destruyendo todo el castillo. Pensé que después de tanto esfuerzo las chicas comenzarían a llorar, pero en vez de eso comenzaron a construir otro castillo. Aprendí una gran lección. Solo permanece la amistad, el amor, el cariño y las manos
de aquellos que son capaces de hacernos sonreír. Entonces uno se preguntará, ¿van a hacer ese ejercicio y además van a pausar el video en ese momento y también van a decirle a hacer participar a su familia para que vean que es posible, ¿cierto? Que nosotros interactuemos y que nuestro cerebro pueda hacer una lectura distinta? Si ustedes rápidamente pudieron detectarlo y leer, porque ya vamos avanzando en esa capacidad de entender los textos. ¿Por qué? Porque ustedes no fueron uno por uno, es decir, no fueron aquí, ¿cierto? Por cada letrica y por cada número, sino que entendimos el global de la palabra. Es más, muchos vimos toda la frase. Trabajamos por frases. Entonces aquí podemos leer mucho más fácil de esta manera, ¿cierto? Y así de esa manera nosotros ejercitamos nuestra mente. Este ejercicio es muy práctico y muy bueno porque nos ayuda muchísimo, muchachos, a mirar, tener una visión, así como vimos hoy en nuestra clase, o nuestro apoyo, y es tener una visión distinta de perspectivas, pues es un texto escrito de manera distinta. Y pues tenemos la posibilidad de entenderlo desde bien. Les voy a plantear una experiencia más, ¿listo? Según un estudio de una universidad inglesa, no importa, repito, según un estudio de la universidad inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar totalmente mal y aunque así podrías leerlo sin problema. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino palabras en uso. Entonces me parece genial porque es otro reto adicional para que entrenemos nuestra visión global y así podamos ser muy ágiles a la hora de presentar nuestra prueba de la Universidad Nacional. Es decir, que seamos rápidos, ágiles, efectivos y nos vaya muy bien, tenemos un muy buen puntaje. Bueno, ya para finalizar, muchas gracias. Espero que de verdad toda esta información y todo esto que he compartido con ustedes haya sido de su agrado. Y bueno, voy a dejarles unas actividades, ¿listo? Entonces, primero, realicen un escrito y una cuartilla donde incluyan figuras retóricas o literarias. En ese sentido, también una cuartilla en donde ustedes incluyan, pueden hacer una fábula, un cuento, ¿cierto? Pues debe ser de corte literario, para que jueguen con el lenguaje, utilicen metáforas, símiles, bueno. Elige un texto que sea de tu preferencia y subraya las palabras que tengan un sentido figurado e identifica. Bueno, yo no sé, a mí me encanta Berenice de Edgar Allan Poe, entonces yo voy a empezar a subrayar, ¿cierto? En ese texto, o si quieren una copia, o si quieren a nivel virtual, como quieran, pero para que vayan identificando estas palabras. Observar el video que les requiere realizar una reflexión en un párrafo donde hagan una reflexión. Es interesante porque aquí vamos a mirar cómo cómo nos puede manipular desde la imagen, porque inclusive hay también en la publicidad también hay figuras retóricas. También tenemos todo lo que tiene que ver con poesía, ¿no? Son imágenes poéticas. ¿Qué nos dice el párrafo alfanumérico? Bueno, aquí les puse otro ejercicio como el que tenemos ahorita para que lo descifren y me digan qué dice, ¿cierto? El párrafo alfanumérico. Ahí ustedes los dejo para que cuando puedan lo pausen y puedan tomarse el tiempo. También reten a su familia para que lo hagan. Y por favor, vean el siguiente material, una entrevista con la que les he referido durante toda la sesión de hoy, una entrevista que le hacen a Mario Mendoza, que le hace Marlon Becerra a Mario Mendoza, que es muy interesante, de verdad que vale la pena ver. ¿Listo, chicos? Entonces, pues ha sido para mí un placer poder haber compartido esta clase. No olviden que, por favor, aquí en la plataforma podemos encontrar todo lo que tiene que ver con comprensión de textos. Ya la vez pasada trabajamos modalidades textuales, ahora quiero que ustedes chequen el texto que habla de la comprensión de textos. ¿Listo? De verdad que ha sido gratificante para mí trabajar con ustedes. Que tengan un muy buen día. Since 1995, growing up, same street, you, me.